Muy buenas tardes, apreciados hermanos de la Iglesia con Cristo Todo es Posible, y también algunos amigos y hermanos que van a ver el video de este día. Entonces, el día de hoy estaba planificado estudiar un asunto muy necesario, muy importante y también muy delicado, que se trata sobre la fornicación. Para ello, vamos y siempre dar apertura dándole gracias al Señor, y que sea su Espíritu Santo, que sea su presencia, que sea su santidad, su gobierno, su justicia, su amor verdadero ministrándonos, hablándonos de acuerdo a su palabra, que es su verdadera voluntad. Entonces, ya para dar inicio de este estudio, ya tenemos listo todo aquí en nuestros materiales, y que el Señor nos ayude. Y como punto de apertura tenemos el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versos 19 y verso 20. Voy a lecturar lo que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, hasta aquí podemos ver qué es lo que contamina al hombre, ¿no? Dice que lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale del corazón? Sus pensamientos, sean buenos. Si son buenos, es de hecho que edifica al hombre, bendice al hombre. Pero si sus pensamientos son malos, de hecho que no edifica, no es bueno. Y especialmente nos vamos a centrar en esta palabra donde dice, ¿no?, las fornicaciones. ¿Por qué? Porque eso contamina a la persona. Entonces, si nosotros vamos al libro de Mateo 5:27, ahí el Señor hablando, ¿no?, sobre este asunto del adulterio, que estaba escrita en la ley, y Dios les enseña a sus seguidores, a los discípulos, le dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. En otras palabras, le está diciendo que rompió su relación con Dios. El simple hecho de codiciar a una mujer o a una persona significa adulterar. ¿Por qué? Porque espiritualmente la iglesia está casada, espiritualmente hablando, se podría decir figurativamente. Entonces no puede tener ojos más que para su esposo, para su amado. Y es por eso que Jesús, cuando le enseña a los discípulos esta palabra donde dice cualquiera que mira, el mirar es bueno, el observar es bueno, no es malo. El asunto está, dice, cualquiera que mira para codiciar. La codicia es lo que es malo. ¿Y de qué manera codicia la persona?
¿De qué manera codicia tanto la mujer, tanto el varón? Ahí es donde nace el pecado. Dice, cualquiera que codiciare en su corazón y adulteró en su pensamiento con aquella persona. Entonces, esta introducción nos va a servir para desarrollar nuestro estudio en este día. Las fornicaciones, ¿serán buenas, serán malas? Hoy estamos en el siglo XXI, donde muchos científicos, muchos médicos, muchos psicólogos enseñan que el fornicar es algo saludable, es el tener sexo. Es algo saludable, sea fuera, ¿no? Ellos no les interesa si hay matrimonio, no, ellos lo único dicen el sexo y la masturbación es saludable porque ayuda al cuerpo, libera dopamina, trayendo satisfacción, felicidad al cuerpo. Son estudios científicos y uno debe de respetar los estudios científicos. Pero nosotros tenemos el mejor libro de ciencia, el mejor libro de sabios y el mejor libro de psicología. ¿Y dónde está? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver qué dicen los hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ellos de este tema sobre la fornicación? Entonces, para ello vamos a ir a nuestros apuntes y aquí ya lo tenemos justamente en nuestro apunte. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versos 1. Muy bien, vamos a empezar hablando lo que el apóstol Pablo enseñó o en lo que él escribió una carta, especialmente para los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto. Era una ciudad mayormente donde vivían gentiles, se podría decir mundanos, idólatras, gente que no amaba al Dios de los israelitas, de los judíos. Esta ciudad, estos pueblos, este país, amaban bastante a muchos dioses, tenían diversidad de dioses, pero el apóstol Pablo era un discípulo de Jesucristo y él escribe una carta especialmente a los hermanos. Escuchen, él no está escribiendo esta carta a todas las personas de Corintios. Esta carta era especialmente para la iglesia de Cristo, para los seguidores de Cristo, para los que habían nacido de nuevo, para los que se habían arrepentido de sus pecados, porque los que no habían nacido de nuevo, ellos vivían, como dice la Biblia, en el mundo. Ellos no podían llevar esta carga. Ellos no podían obedecer este sistema porque ellos vivían bajo otro sistema. Entonces, dando esas referencias, vamos a lecturar lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios. Nos vamos a ir al capítulo 5, que tiene su Biblia y pueden acompañarnos. Dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que tenían muchos dioses. ¿Ya? Entonces,
Entonces, Pablo en esa carta está exhortando, está aconsejando, está diciendo, escucho noticias que dentro de ustedes siguen viviendo bajo ese sistema de fornicación que el mundo vive. Continúa, verso 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los ávaros, o con los idólatras. En tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están en el mundo? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? ¿No ponen orden ustedes a sus seguidores, a los que ministran, a los que enseñan, a los que discipulan? Porque a los que están en el mundo, Dios los juzgará. Quiten pues a ese personaje del medio de la iglesia. La palabra del apóstol Pablo, fuerte, clara, tal como eran las palabras en el Antiguo Testamento. Porque esta palabra fornicación no se inventó en el Nuevo Testamento. Simplemente se está dando el cumplimiento de lo que ya Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Porque Dios en el Antiguo Testamento nos habla claramente, más claro, qué es la fornicación, de cuánto Él aborrece, de cuánto Él abomina la fornicación. Por eso siempre a los jóvenes animamos a que investiguen mucho el Antiguo Testamento, porque ahí van a conocer el carácter de Dios, la verdadera justicia de Dios frente al pecado, frente a lo malo, frente a lo que es bueno, frente a lo que Él ama y a lo que Él aborrece, frente a lo que Él está de acuerdo y a lo que Él está en contra. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esta primera lectura? 1. En la casa de Dios, los que se han convertido a Cristo tienen que aprender a vivir bajo principios. ¿Por qué es necesario que los que se han convertido a Cristo tienen que aprender a vivir bajo principios? Porque son mandamientos de Dios, que el apóstol Pablo nos da lo que estaba en el Antiguo Testamento y ahora ya confirmándonos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los encargados de poner orden en la casa de Dios, en la iglesia? Por eso todo aquel que dice ser cristiano debe tener un lugar donde congregarse. Si alguna persona dice yo soy cristiano y no tiene un lugar donde congregarse, es un falso cristiano, un falso hermano que no teme los principios de Dios, que no se somete a los mandamientos de Dios. Por tanto, podríamos decir que este falso cristiano vive bajo la supergracia. ¿Qué quiere decir la supergracia? La supergracia en este siglo XXI se le denomina y es liderada y dirigida por los falsos profetas, por los falsos apóstoles, así como lo había en la antigüedad, falsos profetas, falso siervo de Dios, falso mensajero de Dios. Así hoy en día hay
falso profeta, falso mensajero de Dios, falsos líderes que enseñan herejías que destruyen a la iglesia de Cristo, y por eso la iglesia de Cristo no tiene una salud espiritual buena. La iglesia de Cristo no tiene una salud espiritual fuerte. Por eso la iglesia de Cristo no llega a la madurez. Porque solamente el niño mezcla todo. El niño, cuando es bebé, puede comer tierra, puede comer suciedad, puede comer lo que está botado en el suelo porque no tiene conocimiento de que eso lo puede dañar su salud hasta llevarlo a la muerte de repente. Y cuando los discípulos, los que dicen ser discípulos de Cristo, son ministrados, ya sea por un falso profeta o por un hermano inmaduro, va a traer consecuencias a su salud espiritual. Y de eso es lo que aquí está reprendiendo el apóstol Pablo. Está reprendiendo, más que exhortando, porque exhortar es aconsejar. El apóstol Pablo está reprendiendo a los líderes, está reprendiendo a los que cuidan la iglesia, la casa del Señor, y les está diciendo: ¿por qué no ponen orden ustedes en la iglesia de Dios, en la casa de Dios? ¿Que no pueden hacer justicia ustedes? Dios no les puso para poner orden, para hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Engrandecer al que hace lo bueno, honrar al que hace lo bueno, castigar al que hace lo malo, disciplinar, dar castigo, sanción. Por eso el apóstol Pablo acá dice: ese personaje que no quiere arrepentirse, que dice ser cristiano, pero no quiere arrepentirse. ¿Qué quiere decir? No quiere vivir bajo los mandamientos de Dios. Dice: sea considerado como no hermano. Mire a qué extremo llegan las palabras de la verdad. Entonces, a continuación, también podemos ver otro punto muy importante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, ahí más adelante, continúa la enseñanza. Y mira lo que le dice. 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que nuestra vida pasada podíamos haber sido idólatras, borrachos, ladrones, injustos, maldicientes, etc. Pero si tú has recibido la gracia de Jesús, tienes que vivir bajo principios. Si tú has recibido la gracia de Jesús, tienes que vivir bajo los mandamientos de Dios. Porque si a ti te han enseñado que la gracia es vivir como te da la gana, eso es ignorancia bíblica. A eso lo denomino personalmente la supergracia. Y esa supergracia no existe. No existe supergracia en la iglesia. No existe supergracia en la Biblia. La Biblia es bien clara y la Biblia enseña de que solamente hay una gracia
que Dios nos dio a través de Jesús, nuestro Salvador. Y esa gracia nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados y a un cambio de vida. Eso es la gracia de Dios. Una gracia que no es de poco valor, de poco precio, como muchos dicen, gratis. Si en el término podríamos decirlo gratis, es gratis porque no podríamos pagar su precio. Porque si le pondríamos un precio, ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el oro del mundo, ni con todas las riquezas de esta tierra podríamos pagar esa gracia. Por eso Dios nos lo da gratuitamente, gratis. No porque no tenga valor, no porque no tenga precio, sino más bien porque nadie podríamos pagar su precio y su valor, porque esa gracia le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo y tuvo que morir en aquella cruz por nuestros pecados, llevando nuestras maldiciones, nuestra rebeldía, nuestras ofensas, nuestras perversidades, con la única finalidad de que a través de Él podamos encontrar perdón a nuestros pecados, salvación y vida eterna. Así es que no tomen poco la gracia de Dios, porque no existe supergracia. La gracia de Dios nos lleva a poder observar y vivir bajo los mandamientos de Dios, vivir bajo los principios de Dios, vivir bajo las normas de Dios que nunca invalidó nuestro Señor Jesucristo. Nunca invalidó nuestro Señor Jesucristo la ley de Dios. Así como Moisés enseñó sobre lo terrible y lo abominable que era la fornicación, así también nuestro Señor Jesús enseñó sobre ese asunto. Y está en los evangelios. Terrible, la raíz de la fornicación, codicia. Codicia, por eso estamos empezando desde ahí nuestra enseñanza, nuestro tema. La codicia que hay en el corazón. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Para codiciar lo que Dios prohíbe. Para querer comer, para querer practicar lo que Dios prohíbe. ¿De dónde viene? Es del corazón, porque en el corazón no hay palabra de Dios, no hay los mandamientos de Dios, no hay los principios de Dios. Y es importante saber este misterio. Entonces, continuando, ahí logramos ver donde no existe gracia sin principios. No existe. El que dice vivir bajo la gracia de Dios tiene que vivir bajo principios. Primera de Corintios 6, 9 al 11 ya le hemos leído y dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Los aquellos que toman en poco la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo nos está enseñando que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Porque hay solución para ese pecado. Para todo pecado hay solución, mientras hay vida. Y es por eso que los mandamientos de Dios nos llevan al arrepentimiento por medio de la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, solamente a Él por siempre. ¿Qué más podemos ver? La fornicación mata el cuerpo. Daña al cuerpo físico, daña la familia, daña la sociedad. Vamos a lecturar el libro de Primera de Corintios 6:13, ahí mismo vamos avanzando. Mira todo lo que les está enseñando a los hermanos que estaban en Corintio. Dice el verso 13: las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, qué preciosa palabra. Ahí el apóstol Pablo confirma lo mismo que dijo el apóstol Juan, enseñando en Apocalipsis, el libro de Revelación, a las 7 iglesias. Hay una de las iglesias que vive bajo un espíritu de fornicación, terriblemente. Y el otro día lo hemos declarado que iglesias que permite y consiente, y para ellos es normal. ¿Por qué? Porque justamente su sabiduría los llevó a eso, a extraviarse de los verdaderos principios de Dios. ¿Dónde está eso en Apocalipsis 17? Del 1 al 5, lo hemos leído, el otro día lo hemos estudiado. Ahí, como Dios lo llama figurativamente, ¿no? Dice, madre de todas las rameras. Porque a eso nos lleva la fornicación. Nos lleva a vivir sin ley de Dios, sin principios de Dios, sin normas de Dios. Vivir como uno quiera. Y muchos piensan que el cristianismo es eso, vivir como yo quiera. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Otro, porque de repente están tibios y el tibio mezcla lo bueno y lo malo. Otro, porque están muertos espiritualmente. Una de esas posiciones o posibilidades está en esa persona. Pero el que de verdad ha nacido de nuevo, el que de verdad se ha arrepentido de sus pecados, hay hambre y sed por vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. Hay hambre y sed por vivir y conocer los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios considera como bueno? ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Vamos a seguir continuando. Dice, hemos leído 6, 13, 20, y ahí logramos ver que el Señor nos lleva a huir, a escapar de la fornicación. Ahora vamos a leer otra carta, Gálatas 5, 19. Mire lo que dice, a ver, Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivias. Esta carta fue ya escrita y dirigida a otra ciudad, a otro pueblo, a otro, se puede decir, tomando ejemplo nada más, otro país, ejemplo nada más, donde vivían las personas que se habían convertido a Cristo. Galacia, una ciudad muy conocida, así como Corintio, otra ciudad. Y esta carta el apóstol Pablo escribe también a ellos, donde les dice, una vez más vamos a leerlo, dice: manifiestas son las obras de la carne.
Y una de ellas les dice la fornicación. Porque la fornicación no va a quedar ahí, va a llevar, si no se corta, si no se termina, si no se acaba con la fornicación, eso puede llevar al adulterio. Y eso puede llevar a las lascivias, puede llevar a cosas terribles que el hombre puede hacer sexualmente. Y todo como empieza con la codicia. Por eso usted tiene que observarse y analizarse si en su vida hay codicia sexual antes del matrimonio. Eso está mal, eso es peligroso. Y aún dentro del matrimonio, si en su vida hay codicia sexual fuera de la pareja que Dios le ha dado, eso también está mal. Eso se llama adulterio espiritual. Es terrible. Entonces necesitamos nosotros, por eso, encontrar la solución para todo ello. Pero antes de encontrar la solución, yo tengo que conocer qué es pecado, qué es lo malo, qué es lo que me va a destruir, lo que me va a hacer malo, y luego con qué contrarresto todo ello. Tengo que conocer qué es la enfermedad. ¿Es una enfermedad? ¿Es algo malo? ¿O es algo bueno? Porque lo que es bueno, más bien yo tengo que seguir consumiendo. Y lo que es malo, yo tengo que dejar de consumirlo. ¿Por qué? Porque eso va a traer sus consecuencias terribles a medida que pasa el tiempo. Entonces, ahí logramos ver los deseos del corazón y del mundo. Es vivir bajo fornicación. En el mundo es natural que vivan bajo este sistema. No es novedad. A veces muchos cristianos, por no entender la Biblia, quieren que el mundo viva como la iglesia viva. Quiere que el mundo viva bajo los principios que Dios le ha dado a la iglesia, que solamente la iglesia puede llevar. ¿Por qué? Porque solo el que ha nacido de nuevo tiene la unción, el poder del Espíritu Santo, tiene la santificación, la purificación de la palabra viva. Solo el que ha nacido de nuevo tiene a Cristo viviendo en su corazón para pelear frente a demonios, frente a espíritus. Solo el que ha nacido de nuevo es luz, es sal de este mundo. Y quieren poner carga que nunca van a poder llevar, porque ellos no entienden este misterio hasta el día en que se conviertan. Entonces, todos estos principios es necesario nosotros enseñar y también conocer. Continuando ahí, vamos a ver ahora otra carta que escribe el apóstol Pablo. ¿A quién? A Éfeso, una iglesia también donde había un grupo de hermanos que se habían convertido a Cristo, y les dice, Éfeso 5:5, voy a dar lectura. Mira lo que dice, Éfeso 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas o de los demonios o del diablo, sino más bien repréndenlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y usted puede seguir lecturando Efesios capítulo 5. Andad como hijos de luz. Ahí
el apóstol Pablo está escribiendo otra carta donde le dice a los hermanos de Éfeso, les está diciendo que la fornicación es un acto de idolatría. Criticamos a veces a los que están en el mundo porque tienen sus ídolos, sus imágenes, sus estatuas. Y decimos, yo no soy idólatra, yo no creo en las imágenes. Yo no creo en las esculturas hechas por hombres. Pero Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que vivir en fornicación, y voy a añadir un poco, dice, vivir en avaricia también es idolatría. Aunque la avaricia es otro tema, pero un poco como introducción, porque de eso tenemos que enseñar. ¿Cuántos ávaros hay y dicen ser cristianos? Ávaros es idolatría. Y nos vamos a centrar solamente hoy en la fornicación. Es idolatría. No tendremos ni una imagen, ni una escultura, pero para Dios es idolatría. ¿Dónde enseña eso? En el Antiguo Testamento, mi hermano. Porque los apóstoles no vinieron a invalidar el Antiguo Testamento. Los apóstoles no vinieron a invalidar los mandamientos de la ley. Siguen vigentes. ¿Y cuántos que no les gusta estudiar la Biblia ignorantemente dicen, la ley ya fue, ya no vale, ya no existe? Porque ignoran, desconocen, porque son flojos para el estudio bíblico. Invalidan los mandamientos de Dios. Y es por eso que no hay cambio en la vida de sus oyentes, ni siquiera en ellos mismos. Pero no termina ahí. También continúa, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en otra carta a los hermanos que estaban en Colosa, una ciudad también ahí. Estamos resumiendo, tendríamos mucho para hablar de cada una de estas ciudades, pero estamos solamente resumiendo sobre el asunto de la fornicación. Y también escribe a los hermanos de Colosa en el libro de Colosenses, capítulos 3, 5 al 7. Vamos a lecturarlo. ¿Qué dice ahí? Colosenses. Capítulos 3, 5 al 7. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Eso es cierto. Antes de convertirnos a Cristo, teníamos religión, pero no conocíamos los mandamientos de Dios. Ni nuestros padres habían tenido la capacidad de repente de enseñarnos los mandamientos de Dios, diciéndonos: hijo, hija, esto Dios aborrece, esto Dios abomina. Y no es fácil vivir bajo los mandamientos de Dios si no te entregas a Cristo. Si no sigues a Jesús, porque solamente Jesús puede ayudar al hombre a poder ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús te dice: el que no muere no puede hallar la vida. ¿Qué cosa? ¿A dónde va a morir? A su pecado, a su maldad. ¿Cómo muere? Arrepintiéndose, reconociendo que lo que está haciendo está mal y mirando a Dios y diciéndole: Dios, tú tienes el poder para cambiar esto, cual sea el pecado que me esté consumiendo. Ahí voy a ser recién un verdadero discípulo de Cristo, porque Él me va a enseñar a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado son obras del diablo, obras del mundo. Mientras que Cristo me va a enseñarme las obras del reino de los cielos,
las obras del Espíritu, porque en el reino de los cielos no hay deseos del diablo, no existe deseos del mal, no existe lo malo. Y eso vino trayendo Jesús hace 2000 años atrás. Y eso le enseñó Dios a Moisés en el día que le dio las leyes. Le enseñó toda esta verdad, todo este misterio. ¿Quién fue el que le enseñó al hombre 90, 60, 90? ¿En qué parte de la Biblia enseña eso? No existe. ¿De dónde viene eso? Miras mucha televisión, miras muchos libros, periódicos, cosas que te enseñan que 90, 60, 90 es lo mejor. De eso viene la fornicación. Deseo al sexo. Pero el hombre que empieza a investigar la Biblia logra entender que 90, 60, 90 lo único que hace es dañar tu relación con Dios. Y por no decir también otra parte, porque no podemos contraatacar solamente al sexo opuesto, también al sexo del varón. ¿Quién le enseñó? Es para los dos. Dice que la ira de Dios viene contra aquellos que practican todas estas cosas. Entonces, ya avanzando nuestro tema, logramos ver que la idolatría también es la fornicación. Idolatría. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Hay mucho para hablar de esto, pero estamos resumiendo, hemos buscado algunos textos de ayuda puntuales, especialmente para este día. Y vamos a ver el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis. Capítulos 3, verso 12. Dice, ahí el Señor Jesús ya le está diciendo, este es el libro que escribió el apóstol Juan. Y habla a las 7 iglesias que se han convertido a Cristo y les dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y sé dónde moras, sé dónde vives. Donde tú vives está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Qué está diciendo? Pertenece a una congregación donde el que gobierna esta congregación, esta iglesia cristiana, es Satanás. Es el espíritu de Satanás. Eso es lo que está diciendo. Dicen ser cristianos, pero el que gobierna esta congregación cristiana es el espíritu de Satanás. ¿Y cómo? Vamos a demostrarlo, vamos a desenmascararlo en este día. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese es nuestro tema. No vamos a hablar de los ídolos en este día, porque eso es otro tema, pero acá está hablando. También como resumen para que usted investigue, pero nuestro tema central dice a cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios, vamos a hablarlo así, pero sus obras decían lo contrario. Este Balaam era muy reconocido, muy famoso en la antigüedad. Cuando usted quiere estudiar sobre la vida de Balaam, vaya al libro de Números, capítulo 22. Ahí va a estudiar esta preciosa historia y te va a enseñar sobre la vida de este hombre. Profeta de Jehová, se podría decir, Balaam.
Dice que el rey de los moabitas, este rey se llamaba Balac, había visto cómo Israel estaba prosperando poderosamente. Dios lo respaldaba. Estaba conquistando todos los pueblos, las ciudades de aquel entonces, todas las naciones. Y este rey sabía principios que muchos cristianos no saben. Uno de esos principios era que si había una autoridad de parte de Dios o un profeta de parte de Dios, él tenía el poder para bendecir, para ayudar, para dar dirección, sabía. Y es por eso que este rey envía a sus príncipes, envía un ejército, envía ahí una compañía con bastantes presentes, con bastantes regalos, honores, se podría decir en este tiempo, con bastante economía, riquezas. Y llegan todo este ejército al profeta Balaam y le dicen: nos está enviando el rey Balac y él quiere que tú maldigas al pueblo de Israel. Imagínese usted, para que pueda ganar la guerra. Por eso usted que dice ser cristiano, usted tiene que vivir una vida de oración. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla espiritual frente a brujos, hechiceros, curanderos, satanistas, etc. Pero mientras usted vive una vida de oración, de ayuno, de palabra, de confianza y de santidad, nadie podrá con usted. Pero si usted vive una vida tibia, ahí viene el problema. Preocúpese. Si usted no conoce los principios de Dios, preocúpese. Este profeta, en vez de rechazar a la primera, a la voz, cambió su gloria por lo que perece. Entabló amistad, porque en su corazón había un espíritu de avaricia. Había cosas malas, y eso sale a relucir más adelante, que le llevó a la muerte, le llevó al fracaso. Y al ver que Dios bendijo al pueblo, es una historia, es un tema muy amplio, pero vamos a simplemente definir los puntos clave de esta historia. ¿Qué sucedió? Este profeta incentivó al rey de los moabitas y le dijo: escúcheme, te voy a hablar en un término militarmente, usando una figura militarmente. Agarró al rey de los moabitas, en otras palabras, al rey mundano, porque ellos vivían bajo otro sistema. Esto quiero que usted me entienda. El profeta, digamos, de Dios, y había un rey mundano y había un pueblo israelita, pueblo de Dios. Si vamos a anotar palabras claves, aquí podemos ver rey de los moabitas, Balac. Profeta, digamos, Balaam, profeta de Dios, pero en sus obras, profeta falso. Este era un profeta de Satanás. Esa era la realidad. Israel, un pueblo que en aquel tiempo no tenía rey, porque su rey era Jehová. Y como profeta tenía ¿a quién? A Moisés. Y como sacerdote tenía todo un sistema, y estaba Aarón, sus hijos, ¿ya? Y tenía había príncipes de las 12 tribus, todo un orden de jerarquía, de gobierno, de dominio que Dios le había dado. Y así también los moabitas y las otras naciones tenían también sus leyes, sus reglas, sus estatutos, cada uno. Pero el Dios santo que hizo el cielo y el universo y el que dio vida al hombre estaba a favor de los israelitas. Eso muestra la historia. Entonces, ¿qué sucedió? Este profeta falso, ¿ya?, llamado Balaam,
va al rey y le dice: te voy a dar una estrategia militarmente. Y en esa estrategia militar era esto: quiero que pongas a las señoritas, a las jovencitas, las más simpáticas, las más hermosas, en el campo de batalla, ¿ya? En el borde ahí. Y quiero que seduzcan a los soldados israelitas. Y haz que forniquen. Enséñale sobre tus ídolos. Y enséñale que tengan sexo, que se enamoren, que tengan relaciones sexuales, que intimen. Es la única forma para que su Dios los discipline y los castigue. Eso hoy en día siguen usando esa arma, el ejército del diablo, frente al pueblo de Dios, frente a la iglesia del Señor Jesucristo. La misma estrategia. Cuando usted lee en el libro de Números, capítulo 25, ahí va a encontrar cómo los jóvenes se habían ido a fornicar, se habían ido a adorar a sus ídolos de los moabitas, sabiendo que en la ley de Dios les había dicho: ustedes van a vivir bajo principios, bajo mandamientos, bajo normas, porque yo les voy a hacer poderosos entre todas las naciones. Por tanto, ustedes no pueden mezclar mis normas, mis leyes con las normas de ellos, porque sus normas de ellos los va a llevar al fracaso, a la ruina, a la maldición, a la desgracia, como hoy en día vive el mundo, como vive. A eso lo va a llevar. ¿De dónde cree que salen los grandes asesinos, los grandes violadores? Los grandes que destruyen la sociedad y la creación del hombre. Porque viven bajo principios injustos. Lejos de los mandamientos de Dios que son buenos. Lejos de los principios de Dios que son santos. Lejos de las normas de Dios que son justas. Eso es lo que había pasado. ¿Y qué pasó? Dice que el celo de Jehová se llenó de ira contra todos los israelitas. Y le dio una orden a Moisés y le dijo: ahorca a todos los príncipes, porque el líder es el responsable de cuidar, de dirigir, de poner orden, de hacer justicia, y que mueran. Un reino, un gobierno no puede ser dirigido justamente si no hay sanción. Muchos hablan de justicia sin conocer ese significado. Justicia a la conveniencia de cada uno quiere, pero no la justicia verdadera. Por eso usted, cuando conozca como cristiano el Antiguo Testamento, usted va a conocer la justicia verdadera. Que el que hace lo malo tiene que ser castigado. Y el que hace lo bueno tiene que ser honrado. Es la única forma de preservar la justicia. No hay otra forma. Sino, ¿de qué justicia me habla usted? Entonces, ahí dice: se levantó un joven llamado Fines, hijo de Aarón. Y fue, agarró su lanza y acribilló a aquel israelita. Y acribilló a aquella moabita. Y dice que el celo de Jehová se calmó. Y hizo un pacto con este joven. ¿Por qué? Porque Dios respeta sus mandamientos. ¿Por qué? Porque son un beneficio para que mañana más tarde no se vive en ruina, en maldición, en desgracia. ¿Por qué? Porque esa fornicación crece, no queda ahí. ¿De dónde crees que salen los grandes violadores? Padres, madres que violan a sus hijos, hijos que se duermen con sus padres, con sus madres, entre hermanos tienen sexo, entre la familia. ¿De dónde crees que sale todo eso? El querer tener sexo con un varón en otro varón.
entre una mujer con otra mujer, tener sexo con animales, con bestias. ¿De dónde crees que sale todo eso? Empieza de la codicia, de la fornicación. ¿Por qué? Porque es un pecado grave que Dios nos enseña, una maldición espiritual terrible, donde ese pueblo no puede vivir en santidad. Y Dios nos llamó para vivir una vida santa. Y las consecuencias, si usted sigue leyendo, Números 31, ahí está, siga leyendo cómo murió este profeta Balaam, cómo terminaron los moabitas y cómo el pueblo de Israel fue sancionado por su pecado. De eso está hablando aquí en Apocalipsis, y le dice Jesús a los pastores, a los líderes y a la iglesia, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, tú que retienes la doctrina del diablo, la doctrina de Balaam, hijo del diablo, que enseñaba al rey de los moabitas a poner tropiezo a los hijos de Israel y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Arrepiéntete. Fornicación. ¿Quién lo enseñó? El apóstol Juan. ¿No está de acuerdo con la fornicación? Discútele a él. ¿Quién lo enseñó? El apóstol Pablo, mandando sus cartas. ¿Quién más lo enseña? El escritor que escribe Hebreos, un libro especialmente para los judíos, para los que hablan el lenguaje hebreo. Les dice en Hebreos 13:4, le dice: a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Pero dice: bendito sea el lecho, dice, sin mancha. Ahora vamos a leerlo. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Y sean vuestras costumbres sin avaricia. Hoy en día, en este siglo XXI, cristianos ávaros que no saben administrar lo que es de Dios. Ese es otro tema, pero mando una pequeñita. No saben, egoístas, ávaros, por eso se les llama. ¿Quién es el avaro? Aquel que no sabe administrar, hace lo que quiera con lo que no es de él y aún con lo que es de él, porque es avaro. Y Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Terrible. Esaú vendió por un plato de lentejas su primogenitura. No vayas a vender este cuerpo que ya no es tuyo, le pertenece a Cristo, por un plato de comida, por un poco de fornicación al diablo. No lo vayas a vender. Pero no vamos a terminar ahí nuestro estudio. Mi hermano, mis preciosos amigos, ¿qué quiero decir con todo esto? Si tú estás metido en estas cosas, ya sea la masturbación, ya sea la fornicación, ya sea el adulterio, hay una solución. Arrepiéntete. Ese es el mensaje que el apóstol Juan nos da en Apocalipsis a las 7 iglesias. Nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver nuestra condición real, que hemos pisoteado los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios que estaban en el Antiguo Testamento siguen vigentes en el Nuevo Testamento. Una y otra vez te lo voy a repetir hasta que te aprendas, porque hay falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que enseñan herejía y que te hacen vivir como a ti te da la regalada gana. Perdóneme la expresión. Perdóneme la expresión fuerte. Que vivimos bajo la gracia, por tanto,
Ya no podemos vivir bajo los 10 mandamientos y bajo los mandamientos de la ley, porque eso ya fue. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha enseñado tal herejía? Más bien los mandamientos que Jesús descubrió, no se puede obedecer si no naces de nuevo, si no recibes la gracia de Dios. No se puede. Es por eso que los judíos no podían cumplir la ley de Dios. Y Jesús lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él siguió los protocolos, los pasos. Él no fue un joven desordenado. Se llenó primero del conocimiento de Dios. 30 años obedeciendo. Y luego fue bautizado. Siguió los protocolos y luego recibió la unción del Espíritu Santo, siguió el protocolo y luego llamó a sus 12, siguió el protocolo y de ahí eligió un pastor, siguió el protocolo y envió, siguió el protocolo. Orden. No hizo de su vida lo que le da la gana, como hoy en día muchos hacen de su vida lo que le da la gana. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay solución. Arrepintámonos de todos nuestros pecados y reconozcamos que el pecado va a crecer y nos va a destruir y va a salir a la luz tarde o temprano. Pero mientras sea oculto tienes tiempo. Arrepiéntete y romperás toda maldición. Romperás toda obra demoníaca y te harás libre y darás gloria a Dios y le servirás como su servidor, y podrás decir que sí se puede vivir en santidad cuando uno tiene una buena relación con Dios, porque al que Dios perdona, Él quita tu maldad, Él quita tu pecado, Él echa fuera tus demonios y te hace libre, y viene su Espíritu, y viene su presencia, y viene su reino y toma control de ti. Y sí se puede vivir una vida pura. Ese era el sistema que Dios había preparado para el pueblo de Israel y muchos de ellos no entendieron. Hoy nos lo ha entregado a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y ese es el sistema en el cual Dios quiere que tú vivas. Y este mensaje es especialmente para la iglesia de Cristo. Y usted no espere que el mundo viva bajo este sistema. ¿Por qué? Porque ellos no podrán asumir este reto. Es imposible, es locura para ellos lo que estoy exponiendo y lo que estoy enseñando. Así es que ellos tienen su sistema y es por eso que su sistema mismo los ha apresado, como dice el libro de Romanos, capítulos 1, y es por eso que tenemos hoy en día gente que hace cosas aberrantes y terribles en medio de la sociedad, y muchos de sus discípulos se han metido en la iglesia de Cristo, en la iglesia evangélica, y están haciendo lo mismo. Pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando lees el libro de Judas, ahí vas a entender muchas cosas. Lees el libro de Pedro, ahí lees Apocalipsis, vas a entender. Cuida tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Esperemos que de algo haya servido esta enseñanza, sabiendo que especialmente este mensaje es para la iglesia con Cristo. Todo es posible, y también para mis hijos. Algún día, cuando el Señor me lleve, Dios permita que quede de recuerdo estas grabaciones y puedan escuchar y entender que su padre siempre enseñó lo que el Señor le enseñó. Lo que es bueno siempre será bueno, y lo que es malo siempre será malo. Bendiciones, hasta otra oportunidad.